Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Es un honor compartir esta tarde con ustedes el día de hoy en el seminario La Participación Ciudadana en las Buenas Prácticas Municipales. En esta ocasión nos van a acompañar como panelistas el señor Juan Carlos Chavarría, facilitador del instituto y especialista en rendición de cuentas y participación ciudadana, además de la señora Susi Lobo Ugalde, facilitadora también del instituto y especialista en gestión de residuos y buenas prácticas municipales. También nos acompañarán las compañeras Rebeca Bolaños y Mariel Mena, quienes serán las moderadoras de la parte de las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Wendy. Muy buenas tardes. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde y este espacio. Y realmente les agradezco mucho su asistencia. Para poder hablar de buenas prácticas municipales, quiero comenzar refiriéndome al Programa Nacional de Buenas Prácticas que existe en el país desde el 2006 y en donde han estado participando muchos actores. Recientemente, o bueno, últimamente, hay un comité interinstitucional conformado por la UNED, a través del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, en adelante el Instituto, y la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFAN. Durante estos años se han llevado a cabo 2 ferias nacionales con la participación de diferentes municipalidades con sus buenas prácticas municipales y específicamente el instituto a partir del 2018 es que ha estado desarrollando o impartiendo un curso sobre innovación y buenas prácticas municipales. Entonces, en este breve contexto, es que podemos introducir entonces, bueno, ¿qué es una buena práctica municipal? En sí, estas iniciativas o estas experiencias que se gestan en las municipalidades vienen a resolver un problema que exista en la localidad, ¿verdad? Y sobre todo tienen una serie de engranajes, de criterios en donde yo quiero rescatar en este momento, y por eso es la actividad de hoy, lo que es la participación. Y para ello, entonces, quiero comentarles de forma rápida, sí, lo que son los otros criterios que nos pueden decir entonces, bueno, ¿por qué es una buena práctica municipal? En primera instancia tenemos todo lo que es el marco normativo, administrativo, que esta iniciativa debe de insertarse, ya sea el plan de desarrollo municipal o los planes operativos, pero sí es muy importante que esté ya institucionalizada en la municipalidad la iniciativa. Tiene que tener financiamiento y ojalá se pudiera decir ya normado el 1% del presupuesto nacional, perdón, el 1% del presupuesto municipal es para el desarrollo de la actividad. Esto realmente le da mucha sostenibilidad, que bueno, obviamente es otro de los criterios que también vamos a ver más adelante. Como les decía, en sí, la buena práctica municipal debe responder a resolver una problemática sentida en el territorio y también deben de estar formalmente constituidos ese seguimiento, ese monitoreo, esa evaluación y esa rendición de cuentas para ver el desarrollo en sí, el impacto de la buena práctica municipal. Esto nos lleva a la gestora, a la mejora en general de la gestión municipal. La promoción de alianzas, realmente muchas veces, si bien es cierto, la municipalidad es la responsable de temas, de aspectos, esto no quiere decir que no puedan incluirse, que no puedan participar otros actores, el sector privado y asociaciones de desarrollo. Realmente esas alianzas no solo va a fortalecer la parte de recursos financieros y económicos, sino también garantizar su sostenibilidad.
Y también en una buena práctica municipal debe considerarse ese proceso de educación a la misma ciudadanía. Todas las personas tenemos conocimientos, destrezas y habilidades, pero a veces es necesario su nivelación. Y entonces de ahí que la parte de educación es también fundamental. Una buena práctica municipal debe ser inclusiva, es decir, considerar todos aquellos sectores vulnerables o que tienen poca participación, pero también tiene que ser replicable en el sentido de que, y aquí no es copiar, porque sabemos que cada municipio tiene sus características y sus condiciones, pero por ejemplo, ¿cómo se adapta? ¿Cómo se transfiere una iniciativa? Rápidamente me quiero detener aquí, por ejemplo, la municipalidad de Golfito tiene una buena práctica municipal muy interesante que se llama Trueque Limpio, en donde se intercambian residuos valorizables por frutas o verduras. Y la municipalidad de Pérez Celedón tiene una similar, que también es un tipo de trueque, pero lo que intercambia son siempre residuos valorizables por compostaje, por residuos orgánicos que ha transformado la municipalidad y entonces le da a sus vecinos ese mejorador de suelos. Entonces vemos que ahí no hubo, no puede decirse que es una copia exacta, pero sí la idea general se puede adaptar. Y bueno, tiene que ser sostenible una buena práctica municipal, pero no es solo sostenible en la parte ambiental, sino que tiene que ser sostenible en el tiempo, en los recursos económicos, financieros y sobre todo en la parte participativa. Y también, entonces, esa buena práctica debe ser innovadora. Entonces, todas esas acciones y todas esas estrategias novedosas de cómo, pensando en conjunto, podemos resolver el problema. La idea, lo que les decía, tiene que tener cierto tiempo de estarse implementando, ojalá más de 3 años, para que haya sobrevivido los vaivenes y cambios de las autoridades municipales. La perspectiva de género traspasa todos estos criterios que hemos mencionado y bueno, y la participación, ¿verdad? Que esta de la que nos tiene hoy reunidos. Entonces podemos decir que realmente si hay participación de la ciudadanía, vamos a poder resolver un problema de una forma muy creativa porque va a resolver, va a responder a las prioridades que se han detectado y donde las personas son las que van a estar diciendo, bueno, cuál es el camino y cuáles son las posibilidades para resolver la situación. Entonces, realmente como para ir aterrizando un poco, ¿por qué es que la participación ciudadana es un criterio clave en las buenas prácticas municipales? Bueno, en términos generales, al tener sentados, por decirlo así, a esos diferentes actores, a esas diferentes personas, vamos a partir de sus necesidades, ¿verdad? Entonces no fue que yo desde el escritorio, a mí se me ocurrió que este problema existe y que se puede resolver de esta forma. No, aquí son las personas las que están diciendo estos son los problemas que tenemos, las necesidades, pero además a partir de todos sus conocimientos, de todas sus habilidades, cómo realmente lo solucionamos y entonces vamos a crear articular todas esas capacidades y esas voluntades que es la que nos va a garantizar el éxito. Además, entonces vamos a poder crear, a priorizar esos recursos que tenemos, porque realmente al estar tantas personas sentadas y tantos sectores podemos tener intereses diferentes. Entonces, ¿cómo unimos esos intereses y cómo aportamos? Pues, bueno, usted puede dar esto, usted puede dar lo otro. Entonces, se enriquece todo ese espacio de coordinación, comunicación y de consenso, que realmente es lo más importante en este caso. También entonces, al haber una apropiación de ese papel, de esa participación, podemos hablar de un rol activo que va a tener
la comunidad, las personas, ¿verdad? Y como les comentaba, ese proceso debe estar enriquecido con todo lo que es la capacitación y la nivelación de las diferentes personas. Y lo más importante aquí es que entonces dejamos de ver al otro como en un enemigo y viene a ser nuestro aliado, ¿verdad? Así de tanto desde la municipalidad hacia la comunidad como de la misma comunidad hacia la ciudadanía en general. Y entonces esto obviamente nos hace ese cambio y esa búsqueda de soluciones sostenibles en el tiempo. Entonces, esto requiere una mayor cantidad de recursos y de tiempo. Sí, sí, realmente es mucho más sencillo si uno dice, bueno, desde mi escritorio, con un grupo muy pequeño, desde la municipalidad podemos resolver tal cosa, pero eso no va a tener ninguna garantía de que sea exitoso. Entonces, en la medida que tengamos procesos donde haya participación, aunque la inversión del tiempo y de los recursos sean mayores, pero realmente esa va a ser la garantía del éxito. También un ejemplo, en la elaboración de los planes municipales de gestión integral de residuos sólidos, cuando hay un comité conformado, este proceso perfectamente puede durar de 6 a 7 meses, ¿verdad? Entonces vean que solo para planificar y tratar de resolver una cuestión muy puntual, en donde haya tantos sectores sentados, va a requerir mucho más tiempo. Pero la riqueza de esto entonces es que se van a construir esos lazos sociales que van a quedar ya parte del territorio, parte de la comunidad. Entonces, podemos decir, como para ir cerrando un poco, esto no es una tarea fácil, sino que realmente el éxito va a ser de cómo esas relaciones entre todas las personas o los actores participantes se establecen y siempre con un liderazgo de las autoridades comunales. Y otra cosa que es muy importante, que no tenemos que perder de vista en esto, es que en las convocatorias a reuniones o a talleres siempre deben considerarse las realidades de género, que son muy importantes. Entonces, si queremos realmente que resolver un problema, tenemos que tomar de vista de todas los puntos de vista, perdón, de las personas que participan, sean mujeres, jóvenes, adultos mayores. Entonces, también los horarios y todas esas otras cuestiones que a veces pasamos por alto y son muy, muy importantes. También, y esto hay algunos actores que nos plantean de que quiero terminar como dejándoles estas preguntas para que nos cuestionemos de cómo tener una participación más acertada. Entonces, tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es el tipo de participación que queremos? ¿Verdad? Que sea solo hombres participen, solo mujeres, que ambos participen. ¿Cuál será su papel? ¿Cuáles serán sus funciones? Bueno, ¿qué debe hacer el gobierno local para motivar esta participación? ¿Se convoca solo a la dirigencia o realmente hacemos una actividad más abierta en donde puedan participar muchas personas? ¿Cuál será el mejor mecanismo? ¿Hacemos grupos de trabajo o será una buena fórmula esa? Siempre considerar la participación de grupos minoritarios y en desventaja, especialmente mujeres, jóvenes. O sea, que cuando estamos haciendo esa lista de a quién se va a invitar, que no queden por fuera. Y, pero ¿cómo vamos a coordinar e integrar entonces todos los insumos técnicos que se tienen, todo el aporte social para que realmente podamos decir, bueno, sí hay una participación plena y efectiva de la población? Y sobre todo no olvidar que tenemos que diseñar indicadores para ver si realmente hay un impacto. Acordémonos que los indicadores nos van señalando el camino hacia la meta que nos pusimos, y ese proceso educacional y de capacitación no debe perderse, o sea, debe ser parte fundamental para que podamos
tener una participación activa, responsable y sostenida en el tiempo de las personas de la comunidad. Eso en términos, no sé, creo que, no sé si lo logré con el tiempo establecido y estaré a la espera de sus preguntas si las hay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Susi Lobo. A continuación, le vamos a ceder la palabra al señor Juan Carlos Chavarría, quien es el siguiente panelista. Un saludo a todos y todas en este fin de semana largo, ya con esos vientos dicembrinos. Muchas gracias por atendernos y acompañarnos en esta discusión. Gracias al Instituto y Academia Municipal por darme la oportunidad de poder participar en este importante evento. A doña Susi Lobo por una extraordinaria exposición. Muchísimas gracias. Y voy a proceder a compartir la presentación en estos momentos. Tengo que confesar que cuando hablo de participación ciudadana, sea a nivel territorial, subterritorial o nacional, me invade una gran pasión porque creo firmemente en ella. Así que, por favor, avísenme con el tiempo porque no quiero pecar, porque eso sí es demasiado ordenado en ese tema. ¿Por qué participación ciudadana? Vivimos una crisis de gobernanza en el sistema democrático. Los sistemas políticos tradicionales ya no responden a las realidades. Las manifestaciones y las protestas se apoderan de toda América Latina y me permito decir que todo el mundo. La misma Alemania, que había superado el tema del nazismo, ve cómo en la asamblea ocupan puestos los nuevos partidos de corte más neonazi en estos momentos. ¿A qué se debe ese cambio, esa frustración que ha generado que los ciudadanos no se sientan realmente representados? Obviamente, tenemos un agotamiento del modelo tradicional de representación enfocado como un cheque en blanco en el cual se le daba a un gobernante 4 años y después veríamos si lo juzgábamos o no en las urnas. Esto ha cambiado. En realidad, las transformaciones sociales han obligado a sistemas más inclusivos que tomen en cuenta permanentemente en el diseño de la política pública a los diferentes sectores. El COVID, como bien lo ha determinado el Estado de la Nación y diferentes estudios, no vino a generar una crisis, vino a evidenciar que teníamos una pared craquelada y mal cubierta, marcada por fuertes desigualdades sociales, por un desequilibrio importante en la distribución de la riqueza, en las oportunidades y que nuestros modelos de desarrollo tenían pies de barro. ¿Cómo corregir esto? Incluyendo a los actores fundamentales que tienen el poder de decisión y, por qué no decirlo, son afectados por las políticas públicas en un diseño de una acción más inclusiva, eficaz y, como bien lo dice doña Susi, que tome en cuenta a todos los sectores. Y no puede haber participación ciudadana ni inclusión si no hay una participación paritaria en las tomas de decisiones. ¿Qué es la situación actual? Miren, la sociedad ha cambiado. Los viejos modelos de antaño, cuando escribió Montesquieu, Rousseau y Voltaire, son muy diferentes a la sociedad contemporánea. Y la democracia es un bien vivo que se modifica y se reforma de acuerdo a las necesidades sociales. De esta manera, encontramos un entorno mucho más digitalizado, en que favorecen el surgimiento de fake news, noticias falsas, que se reproducen como verdaderas. Encontramos sociedades más complejas, más diversas. Ya no podemos hablar de juventud, tenemos que hablar de diferentes juventudes, así como de estratos sociales. Cuando hablamos de sector agropecuario, hablamos de muchísimas subculturas y enfoques. En el territorio se cristalizan y se unen intereses continuos de diferentes grupos, con expectativas diferentes y, como bien lo dice la imagen que tienen a su izquierda, los recursos no alcanzan para atender en forma oportuna todas las necesidades. Vivimos el agotamiento y la muerte del Estado paternalista y debe ser sustituido por un Estado mucho más participativo, como elemento fundamental para sostener el mismo régimen democrático representativo, es decir,
La legitimidad de ustedes, los que tienen puestos municipales, como regidores, como síndicos, como alcaldes, dependerá en mucho de esa identificación y ese acompañamiento ciudadano que tengan. ¿Y cómo se repercute eso en las municipalidades? Señores, aunque los índices de corrupción municipal son muy por debajo de lo que la gente sostiene, en el imaginario colectivo se cree que existe gran corrupción. ¿Por qué? Porque no existe la comunicación e involucramiento adecuado. Por ejemplo, me permito citar el informe elaborado por la Contraloría General de la República en agosto del 2020, que tomó como parámetro algunas municipalidades. De las municipalidades que pueden ver en la pantalla, tenemos que solamente el 36% lograba establecer mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana efectivas, y un 64% no lo lograba. ¿A qué se debe eso? Se debe en mucho a la falta de una cultura institucional que permita el involucramiento social. Me preguntaba un gran líder comunal al cual admiro mucho, a don Carlos Campos, de Territorios Seguros, que qué íbamos a hacer con la corrupción municipal. Cuando le invité a eso, estaba doña Wendy, por cierto, presente en ese momento, y creo que doña Mariel. Y yo le digo, la mejor manera es involucrando a la ciudadanía con veeduría, observaciones, y además, donde no hay corrupción, la misma ciudadanía defenderá al ser copartícipe de que esto no es así. ¿Para qué la participación ciudadana? Primero, creo que ya doña Susi lo explicó muy bien. Si vivimos en sociedades complejas, en un entorno de incertidumbre, donde las necesidades varían rápidamente, deben ser los actores fundamentales en la sociedad, es decir, dejar de ser el ciudadano objeto de política para convertirse en participante en el diseño de la política. Eso nos da aportes diversos y valiosos. Eso se denomina inteligencias colectivas. Si ustedes quieren en sus municipalidades contratar para un tema de salubridad un médico, una enfermera, una trabajadora social, un ingeniero, además un extensionista, un especialista en estadística, ¿cuánto les costaría en hacer radios municipales? Podrían hacerlo para un proyecto específico, les alcanzaría el presupuesto, pero a cambio, cuando involucran a las comunidades, tienen todos esos elementos integrados que les facilitará un uso más eficaz, eficiente de los recursos y una mejor fiscalización y el resultado de las políticas. Ese fortalecimiento del recurso humano con aporte de los interesados en construir algo mejor y además con la participación de la academia se vuelve un elemento fundamental. Pero eso es gratis, señores y señoras. La ciudadanía, quiero decirles una cosa, y me van a cerrar la pantalla, seguramente doña Wendy ya la veo lista. Vean, la gente le interesa menos ser participado que ser tomado en cuenta. Aquí dice, pero ¿qué está diciendo este muchacho? Se está contradiciendo, ¿no? No se trata de hacer grandes reuniones, convocar a muchas personas para escucharlos y hacer un lacónico lamento hasta con trova. Se trata de que sus decisiones, sus aportes sean tomados en cuenta y puedan ser cristalizados en la acción de la política pública a nivel del territorio. Y eso nos garantiza una nueva realidad y nos da gobernanza. Si se me permite definir de manera muy coloquial en este entorno académico, y pido disculpas de antemano, lo que es gobernanza. Me permito citar un ejemplo. Gobernanza es cuando se llega a una casa y el esposo y la esposa trabajan juntos, confían mutuamente, ven a sus hijos y los incluyen en las tomas de decisiones y saben que los están educando bien. De esa misma manera, la gobernanza en lo territorial es que las asociaciones de desarrollo, las organizaciones comunales, los grupos juveniles, los grupos ecologistas se sientan partícipes y que logren confiar en la administración municipal porque saben que no solamente fueron escuchados, sino que también fueron tomados en cuenta. Por eso, el elemento de devolución es muy importante. Siempre que escuchen a las personas, contésteles si se pudo o no se pudo y cómo se pudo, porque si no generan frustración y desconfianza. Me han dicho, cuando he tenido la oportunidad de dar clases en diferentes cantones gracias al instituto,
que, bueno, pero es que estamos obligados por el marco de legalidad y solamente aparecen los mecanismos formales. No. El artículo 9 de la Constitución Política es clarísimo. Todo mecanismo que promueva la participación, esté expresamente normado o no, es válido. Y ahí las buenas prácticas y la innovación que doña Susi explicó extraordinariamente es necesario. Porque no existe una receta mágica y tal vez cada problema ocupe mecanismos e instrumentos de participación ciudadana diferentes. Podemos ubicar los mecanismos en dos tipos: los formales o legales, ya lo adelanté, plebiscito, referéndum, y los que son procedimentales o informales, es decir, los que se construyen dentro del acuerdo. Me animo a decir otra barbaridad, y ya veo a doña Wendy sudando aquí en la pantalla, es que los mecanismos informales facilitan un buen acuerdo, y a veces un buen acuerdo vale más que una buena norma, porque genera conciencia y participación, y además apoyo en la gestión. Y en Costa Rica los mecanismos formales prácticamente son inaplicados. ¿Por qué? Porque primero son muy engorrosos, son muy difíciles, tienen muchos controles, y la gente ha venido perdiendo fe en ellos. A cambio, los mecanismos procedimentales, y cuando hablo de procedimentales es que el procedimiento se diseña participativamente desde el principio. Es decir, lo primero es cómo nos vamos a poner de acuerdo para ponernos de acuerdo. La forma de que apliquemos la participación ciudadana se importa. Quiero citar un estudio de Ana Díaz del 2017 que analizó la situación en América Latina, enfocado también en la situación mexicana, y en la cual establece con mucha claridad. No lo voy a leer porque me parece que ustedes lo pueden ver en la pantalla y por tiempo, pero sí hay un elemento importante. No se vale echarle la culpa a la participación ciudadana como principio y valor democrático fundamental y nueva forma de gestión cuando esta no resulta, porque muchas veces que no resulte no es culpa del principio, sino del procedimiento. A mí me encanta el pastel de chocolate y me fascina comérmelo, pero probablemente si yo lo hago me queda duro o se me quema en el horno, y no es culpa de que hay que chocolate, es culpa de que no supe utilizar los ingredientes, los procedimientos y las temperaturas adecuadas. La participación ciudadana implica un método y un procedimiento adecuado a las realidades culturales y a las expectativas, y por qué no decirlo, las asimetrías de poder de los diferentes grupos para generar una cancha más nivelada. La cultura de la participación ciudadana es un triángulo, emerge de tres elementos fundamentales. Primero, de la administración pública, en este caso la administración municipal, que debe estar abierto a la transformación, a la participación, a escuchar, a incluir al ciudadano y ciudadana en la toma de decisiones. He oído tantas veces, siempre esto se ha hecho de esta manera y nos ha resultado muy bien. Siempre ha sido excelente lo que se ha hecho. Nunca ha habido errores y tenemos facturas de agua millonarias y tenemos una serie de elementos que pudieron haber corregido con una colaboración más estricta con los ciudadanos y con los mismos abonados. De la misma manera, tenemos la necesidad de una ciudadanía activa. La cultura de la participación, del involucramiento es esencial. Generalmente, cuando vemos un partido de fútbol, a los que nos gusta, perdón, a los que no, desde las graderías o frente a la pantalla de televisión, le gritamos al árbitro, le gritamos al entrenador, que porque hizo los cambios, y decimos que nosotros meteríamos el gol mucho mejor que inclusive el delantero. Pero cuando llega el momento de montar un equipo de fútbol para rescatar a nuestros jóvenes de nuestros cantones, decimos, hey, buena idea, ¿quién lo va a hacer? Y el tercer elemento, la clase política. La clase política tiene que entender que si quiere legitimidad y mantener el fortalecimiento del sistema democrático, del cual se sustenta su elección, tiene que incluir a la ciudadanía. El Latinobarómetro lo dice. Solamente el 10% de la población de América Latina se declara como un partido político. Hace
una década era un 70%. ¿A dónde se debe la diferencia? Que ya no quieren comprar partidos, pero sí quieren comprar proyectos y van a apoyar aquellas ideas o principios en el cual se sientan incluidos. Para poder participar tenemos que ser transparentes y dar información. Ustedes le van a preguntar a la ciudadanía, mire, ¿qué opina de construir una hidroeléctrica en el cantón? Y primero te van a preguntar, como está en la caricatura, ¿de qué me habla? ¿Cuándo se nos dijo que existía una hidroeléctrica? ¿Cuál es el proyecto? ¿Dónde va a estar ubicada? Y después, muchas veces se dice, bueno, es que no quisieron participar o lo que aportaron no era válido. Claro, si no se informas a las personas, no van a poder aportar. Un poco de información puede dar muchísima riqueza en los aportes que pueden ser no contemplados dentro de la burbuja de la administración local. Existen diferentes niveles de participación que no son contradictorios entre sí, son una escala que puede integrarse entre los proyectos. Lo primero es informar. Es el primer acto de participación, tener informada a la gente lo que está haciendo. Lo segundo es consultar. ¿Por qué? Por medio de encuestas, sondeos, reuniones colectivas, foros, redes sociales. El segundo elemento es el de involucrar. Es decir, bueno, ya los informé, ya más o menos sabemos lo que la gente quiere, ahora llamemos a la academia, a la UNED, que tanto nos ha apoyado a nivel municipal, llamemos a las fuerzas vivas de la comunidad que están involucradas en el proyecto, llamemos a las autoridades municipales y sentémonos todos a construir las mejores opciones y alternativas. Después de involucrar en la toma de decisiones, viene colaborar. Que yo lo he visto mucho en las asociaciones de desarrollo, en la cual tuve la oportunidad de estar, y de hecho mi esposa, gracias a Dios, todavía continúa en la de las vueltas de la Guásima de Alajuela. Pero soy sapricista por si hay duda. El tema esencial es colaborar. Es cuando no solamente participamos a la ciudadanía en el qué, sino que también la involucramos en la supervisión, en la veeduría, en la fiscalización. ¿Por qué cito las asociaciones de desarrollo? Porque muchas veces se va a construir una tubería, el aporte municipal no es suficiente y la misma comunidad se organiza, trabaja y se esfuerza y hacen el arroz con pollo, hacen el turno, hacen lo que sea y lo organizan o aportan mano de obra para la recuperación de la escuela. Eso es colaboración. Y la última es el empoderamiento o cocreación. Es cuando se traslada a la ciudadanía parte de responsabilidades. Eso sí existe, no es idílico. Cuando ustedes hacen un referéndum o hacen un plebiscito, están empoderando a la población porque le están dando la decisión final de la ejecución. Y existen otras formas de hacerlo. ¿Cuáles son los elementos básicos para un diseño de una participación ciudadana? Primero, y doña Wendy lo definió muy bien, ¿quiénes? ¿Quiénes van a estar? Hay una tentación humana y muy colonizada en algunos elementos de la clase política, es invitar a los militantes partidarios, invitar a la gente que piensa como uno. No, el quienes debe involucrar a todos los sectores afectados que tienen o incidencia directa o afectación directa o tienen poder de veto, es decir, que pueden obstaculizar el proyecto para llegar a acuerdos. Después de que sabemos quiénes, hay que definir el por qué. ¿Y es el por qué? Es para qué lo reunimos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? Porque muchas veces, si no entramos con objetivos, se va a dispersar en una discusión estéril, cuando debemos disparar con un rifle de precisión, es decir, enfocar el blanco. El tercer elemento que deben tomar en cuenta es el cómo, la metodología. Vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a hacer una asamblea, vamos a hacer esquemas de votación, vamos a utilizar un diseño con un mediador. El cómo es fundamental. Lo hemos visto recientemente en el entorno nacional. Las metodologías de cómo aplicar un diálogo nacional o un diálogo local no son muy diferentes. Lo que hay que entender es que van a cambiar de acuerdo a la circunstancia, los actores y el momento. El cuándo, ese elemento es importante. Puede ser
que queramos una opinión general. Entonces, en el primer momento, el muñequito que ven abajo es consultado y se hace un sondeo por el medio del Facebook o por medio, se paga una encuestadora para saber qué es lo que piensa. Después llamamos a un grupo de personas para que analicen esa información y nos digan cómo poderlo desarrollar. Y finalmente, llamamos a un grupo de ciudadanos para que nos ayuden a la ejecución, por ejemplo, las federaciones de asociaciones de desarrollo. Y el último punto, el para qué. ¿Qué es el para qué? Es decirles, ¿resultó o no resultó? Estos fueron los resultados. Todo su trabajo tuvo un resultado y fue este. Es decir, cuando ya aplicamos la política, dar una rendición de cuentas, que no es un informe lacónico, es sentarnos con ellos y decirles lo que pasó. ¿Ok? La participación es innovar. Innovar creando en forma colaborativa nuevos aspectos a partir de un acuerdo colectivo. Doña Wendy, ¿voy bien de tiempo o ya me estoy venciendo? Voy bien. Adelante, Okay. puede continuar. Gracias a Dios. Vean que no he respirado siquiera. Así que acepto todas las preguntas y la lapidación pública después de esto. Yo creo una veeduría hasta para mí mismo. Entonces, el instituto ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, ahí desde el 2017, con doña Vanessa, y realizó un estudio sobre los modelos de participación y recientemente un grupo donde está Dayana, donde está Ana Cecilia, han venido intentando crear un concepto de participación ciudadana. Quiero decirles que hay un estudio chileno que dice que todo el mundo se le pregunta qué es participación ciudadana y todo el mundo dice es algo maravilloso, es algo excelente, pero cuando se les pregunta qué es, todos tienen concepciones diferentes de lo que es. Y el saber cómo nos enfocamos o nos organizamos es importante. Tuve la oportunidad de estar en un foro internacional de gobierno abierto hace 2 días, que de la misma manera que la UNED me hace la caridad de estar aquí, cosa que agradezco mucho, ellos me hicieron la caridad de invitarme. Y parte del tema es que la participación debe ser una expresión de cultura y debe estar adecuada a las necesidades y expectativas culturales. Por ejemplo, en poblaciones indígenas existen diferentes tipos de organización donde el cacique tiene relativo peso, pero también hay otros que el Consejo de Ancianos sigue siendo importante. No podemos intentar homogenizar los mismos mecanismos de participación e inclusión en 2 escenarios diferentes. Eso sí me voy a permitir leerla, si es que los anteojos y los años me lo permiten en forma conjunta. Sería, la participación ciudadana es un paradigma de la administración pública que innova mecanismos de participación en el ciclo de políticas públicas y de la forma de gestionar el poder político en las democracias para promover gobernanza en el sistema político por medio de la institucionalización de espacios formales o informales de consulta y negociación social que mediante metodologías adecuadas involucre a diferentes actores sociales del sector privado, institucionales y academia para encauzar las inteligencias colectivas y recursos sociales a la co-creación de valor público. Para que la participación ciudadana se constituya en una práctica permanente, requiere condiciones culturales que promuevan la voluntad política de quienes sustentan el poder formal para asumir compromisos, apertura administrativa para desarrollarse y ciudadanía activa e informada para ejercerla. Para que la participación ciudadana provea legitimidad y reservas de apoyo al sistema político de manera efectiva, es decir, legitimidad y credibilidad en su gestión como autoridades municipales, es requerido que tenga incidencia real y medible en sus resultados y cumplimientos, es decir, que efectivamente lo que aporté se plasme. No voy a matarlos con estos gráficos, además el tiempo no me daría, pero sí quiero decirles que las metodologías de participación pueden ser presenciales, reuniones, comités, sesiones conjuntas. Por ejemplo, tenemos la ley de presupuestos participativos, pero ¿por qué limitarse únicamente a los que reciben fondos públicos? Y al fin y al cabo, esos fondos públicos tienen que ir dirigidos a la ciudadanía. ¿Por qué no invitar también a otros sectores a que debatan y negocien sobre cuáles deben ser las prioridades? Y no solo a los que nos dice la ley que tenemos que convocar. De la misma manera, y estoy de acuerdo que doña Dayana estará de acuerdo conmigo porque le encantan esos temas, y doña Wendy también es de esto, las herramientas digitales.
Una cosa que nos dejó el COVID es una nueva normalidad. Las sesiones virtuales llegaron para quedarse. Los mecanismos de consulta, de interacción y este encuentro que tenemos en pantalla llegaron para quedarse. ¿Por qué no maximizarlos? ¿Por qué no utilizarlos? ¿Por qué no organizar foros virtuales y mecanismos de diálogo para fomentar esa participación? Y además utilizar las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación, periódico, notificaciones, transmisiones en vivo de las sesiones municipales, ¿por qué no publicación previa y pública de las mociones y proposiciones que se presentan? En Costa Rica hay muchos ejemplos importantes, pero quería citarles algunos ejemplos internacionales que me llamaron particularmente la atención. Este de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, ganó un premio internacional y se trataba de promulgar un reglamento de participación ciudadana de carácter municipal que inició con un proceso de formación y talleres para explicarle a la ciudadanía cómo era el mecanismo municipal, cómo podían participar, cuáles son los mecanismos de incidencia, que conllevó a un diplomado, ahí le estoy vendiendo a la UNED algo, para poderlo lograr, y además generó mecanismos de ciudadanía aparte del proceso de negociación para que realizara la fiscalización y veeduría por medio de apoyo, pero por medio de las universidades. Entonces, es involucrar, es innovar. Este caso de Rosas con Z, claro, es con Z, porque así se escribe allá, de Rosas de Smart Green de Madrid, es un caso interesantísimo. Resulta que la gente, como en Costa Rica, decimos, ¿qué calles? Y nos vamos en los huecos. Y están las zanjas. Y ahora que yo vivo, imagínense cómo están las calles, ¿verdad? Imposible. Entonces, ¿qué es lo que dijo la ciudadanía? Démosle la bola a los ciudadanos. Y por medio de una aplicación móvil, los ciudadanos toman una fotografía, la mandan, tiene geolocalización donde le dicen dónde se está tomando la fotografía. La municipalidad lo procesa y le da un recibido. Además le va notificando, mire, ya se pasó a tal lado, ya lo tiene inspección municipal, ya salió la cuadrilla, ya fue reparado. Por favor, verifique que la reparación se haya dado si lo desea y avísenos si se dio satisfactoriamente. También algo similar operó en la ciudad de Guatemala por un tiempo, en el cual cuando las contrataciones de servicios municipales se realizaban, que la gente decía, pero mire, se está pagando, se pagan millones y la gente no está en las calles arreglando la tubería, los huecos. Entonces, la primera intención es que hay corrupción municipal, cuando muchas veces el problema no es las autoridades municipales, es que los empresarios no lo hacen o tuvieron un problema y no lo avisan. Entonces, lo que hacen en Salvador es que los ciudadanos hacen veeduría y como tienen un informe de los que se está arreglando y los horarios de arreglo, toman una foto y avisan que no se está arreglando. Otra autoridad municipal establece las sanciones a las empresas. Para cerrar y volver a respirar en esta carrera que me he pegado y espero no haberlos muerto del aburrimiento, quiero citar una frase de Margaret Mead, que es madre de la antropología moderna, pero además fue una escritora prolífera, en la cual dice, no dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que siempre lo ha logrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación, le damos la palabra a las compañeras Mariel Mena y Rebeca Bolaños, quienes van a iniciar con el proceso de las consultas y preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por el interés. Vamos a iniciar. Tenemos en realidad una serie de preguntas y incluso también tenemos una serie de intervenciones de algunas personas que pues también vamos a estarles comentando a través del proceso de la parte de preguntas, porque igual no quisiéramos dejar sus aportes por fuera, los cuales consideramos sumamente importantes.
algunas preguntas acá no tienen el nombre específico para quién van dirigidas. Entonces, si gustan, podemos comenzar con Juan Carlos. Igualmente, si fuese necesario, puede hacer la intervención doña Susi y así sucesivamente, ¿verdad? Porque creo que el tema es muy amplio y tiene pues esa diversidad que permite la intervención de ambos. Dice la primera pregunta, ¿en qué temáticas se pueden desarrollar las buenas prácticas municipales? Bueno, no sé Inicio. si... Ok, no, Ah, inicio usted. No, no sé si ese es un tema. Yo creo que las buenas prácticas municipales, y a riesgo, porque doña Susi es mucho más conocedora que yo de este tema, se pueden aplicar en todo. El secreto es la innovación, es lograr plantear cómo hacer las cosas diferentes y mejores. Y dentro del modelo que estamos haciendo, quiere innovar, consulte a la gente qué es el servicio que quiere, cómo quiere ser atendido. Y de ahí tiene el primer punto para aplicar una buena práctica en toda la transversalidad de la gestión municipal. Ahora sí las dejo con la experta. Gracias. No, y yo creo que también porque iba un poco rápido, no les comenté, realmente los ámbitos de acción de las buenas prácticas, como dice Juan Carlos, es muy amplio, ¿verdad? Desde la parte ambiental, que realmente para contar con la participación y que cumpla con todos los criterios, pues es como una de las que podemos mencionar que es como frecuente o digamos que hay en el país, pero también en la parte cultural eh, y, y realmente, como decía Juan Carlos, donde haya una necesidad, puede aplicarse. O sea, la buena práctica en la medida que cumpla los criterios que les mencioné, realmente la podemos catalogar como una buena práctica y va a responder a las necesidades locales que existan en las comunidades. Entonces, bueno, quizás para ponerles algunos ejemplos de las que conozco, hay municipalidades que llevan a cabo para rescatar toda la parte de cultura y toda la parte de tradiciones, entonces se organizan en barrios donde hacen actividades, o también hay otras que promueven mucho la parte de actividades deportivas. Bueno, ahorita en tiempos normales, ¿verdad? Sabemos que ahorita esto, pues no. O, por ejemplo, otras de desarrollo económico local, entonces crear espacios, por ejemplo, en un parque, de que todos los artesanos puedan participar y de ahí que haya venta de comidas, y, ¿verdad? Entonces, además de ahí, digamos, estábamos creando o resolviendo un problema de desempleo y de comercialización de productos. Entonces, en sí, realmente, bueno, puedo seguir, la lista es grande y en el país sí tenemos también muy buenas prácticas municipales. Gracias. Muchas gracias, Susi, Juan Carlos, por los aportes. Por acá nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden promover las alianzas estratégicas desde las comunidades? Tal vez inicia Juan Carlos, un poquito. La alianza estratégica es básicamente una coincidencia de intereses a partir de un objetivo común. Esas alianzas estratégicas deben tener actores previamente definidos. A nivel local, generalmente la recomendación que realizan los organismos internacionales como OGP, Organización para un Gobierno Abierto, sus siglas en inglés, o la misma CEPAL, van dirigidas a incluir lo que se denominan foros multiactor. Es un foro multiactor. La academia, el sector privado, los empresarios, los emprendedores, los sectores sociales, es decir, las organizaciones de sociedad civil, las asociaciones de desarrollo, y obviamente la institucionalidad junto con la municipalidad. Esos elementos le permiten a usted definirlo, pero el primer elemento para constituir una alianza estratégica es definir los pasos que vimos. ¿Quiénes deben integrarla? ¿Por qué la estamos integrando?
cómo vamos a articular y medir los resultados y vamos a tomar los acuerdos a partir de esa alianza estratégica, cómo vamos a evaluar los resultados en marcos de la transparencia. Son los 5 elementos esenciales para lograr acuerdos de foros multiactor, que son alianzas estratégicas en la construcción de valor público. Espero haber contestado. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si doña Susi tiene algo que agregar a esta pregunta o sí, tal vez un comentario rápido, por ejemplo, bueno, el tema de residuos sólidos, que realmente es el que tengo mayor experiencia, por ejemplo, un centro de acopio, un centro de acopio de residuos valorizables en una que lo quiera impulsar. Entonces aquí realmente podrían haber, bueno, aquí me estoy centrando en una necesidad específica, entonces cómo la municipalidad puede acercarse o viceversa, ¿verdad? Con la empresa privada, por donde pueden haber patrocinios, pueden hacerse alianzas con las asociaciones de desarrollo para ver la parte de educación en sí. Realmente, bueno, Juan Carlos detalla bastante bien esos pasos, pero en sí, digamos, cuando pueden crear alianzas público-privadas o alianzas estratégicas en general, es cuando tenemos esa necesidad muy puntual y miramos quiénes son actores que pueden estar involucrados, actores que tengan intereses, y entonces realmente es como promovemos que haya esa concertación y esa negociación para la búsqueda de la solución. Muchas gracias. Esta pregunta número, vamos con la tercera pregunta, que creo bastante relevante. ¿Por qué se considera la participación ciudadana un criterio clave para definir una buena práctica municipal? Esta yo la voy a dejar abierta, a pesar de que yo sé que Juan Carlos es quien ha hecho mucho énfasis en el tema de la participación ciudadana como criterio pues clave. Yo creo que tal vez, Juan Carlos, podemos extender un poquito más este tema de la participación ciudadana y tomarlo como un elemento clave para poder definir una buena práctica municipal. Es decir, entonces, si no tenemos este elemento de la participación ciudadana, estaríamos fallando en llamarle una buena práctica municipal. Voy. María, la pregunta es muy relevante. ¿La administración puede definir desde su propio seno algunas prácticas para generar más transparencia? Sí. Sería mezquino decir que no. Pero el tema es si realmente estamos resolviendo lo que la gente quiere, si realmente la información y la forma de presentarla, así como las acciones que vamos a desarrollar, realmente responden a las expectativas. Como decía doña Susi, ¿cuál va a ser la sostenibilidad si la ciudadanía quiere o no quiere? ¿Cuántas buenas ideas de la administración quedan perdidas en el camino? O si se me permite, como decía mi abuelita, son flor de un día, porque precisamente los ciudadanos y ciudadanas, los habitantes del cantón, no son participados e involucrados. Y a veces creemos que hacemos algo muy bello, pero que realmente la gente o no conoce o no considera relevante. La participación ciudadana en cualquiera de los elementos que vimos se constituye un elemento transversal de una buena práctica. Porque si no, como lo vimos en las primeras filminas que yo presenté, estamos intentando imponer a la ciudadanía lo que creemos que es bueno, pero si realmente queremos que sea bueno, tenemos que hacer lo que la ciudadanía quiera. La verdadera magia de construir buenas prácticas no es lo que nosotros queramos dar, es lo que la gente quiera recibir, porque para eso nos debemos. Espero haber contestado, María. Si no, usted me puede preguntar, porque también es usted experta en el tema. Sí, bueno, de mi parte,
realmente, como les decía, las buenas prácticas municipales tienen muchos criterios y consideramos la participación de la ciudadanía clave, porque entonces, ¿cómo le damos sostenibilidad, verdad? Voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Porque tal vez a veces se explica uno más en la práctica. La municipalidad una municipalidad, pero no voy a decir el nombre, tenía un programa de recolección selectiva de residuos municipales. Y entonces la gente, digamos que participaba separando sus residuos desde sus hogares. Y vino un cambio de gobierno local, entonces para el nuevo, digamos, autoridades municipales, esta no era una prioridad. Entonces, ¿qué sucedió? Dejan de pasar el vehículo recolector por las viviendas, bueno, por las calles, ¿verdad? Entonces comienzan las personas a llamar y comienzan a llamar y dicen, mira, es que a mí no pasó, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Entonces realmente, en términos ahí muy puntuales, las personas ya estaban involucradas en el sentido de que estaban aportando, ¿verdad?, desde su responsabilidad de poder separar, y entonces hubo una presión ciudadana que el proyecto tuvo que continuar, ¿verdad? Entonces, realmente, como les decía, la sostenibilidad aquí es clave, o sea, puede ser una muy buena idea y se mantenga durante un periodo, pero si no sobrevive el otro gobierno municipal, entonces la buena práctica no fue como tal, ¿verdad? Entonces, el tiempo, lo que tenga recursos y que tenga participación es lo que a mí me va a garantizar que esa buena práctica ya, como el concepto que decía ahora Juan Carlos al final de lo que se está construyendo, es parte de esa cultura, ya va a ser parte de las personas en sí, el participar, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez con eso también aporté, porque, y como les decía, esto no es fácil, ¿verdad? O sea, no es un tema así como que hacemos participación, decimos que hay participación y ya, sino que todos esos aspectos tienen que estar muy bien establecidos para que tengamos la buena práctica municipal y que ésta sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Susi. A propósito de esto de apropiación y demás, nos plantean la siguiente consulta. ¿Qué pasa si el gobierno local decide no seguir apoyando el proceso de la buena práctica? ¿La ciudadanía y los sectores involucrados pueden continuar solos? ¿Quién, yo o Juan Carlos? Los dos. Bueno, empiezo. ¿Qué pasa? Por eso, depende, a ver, ya no podría ser una buena práctica municipal si no está la municipalidad, pero una buena práctica depende si se organizan de otra forma o, digamos, en términos conceptuales, si la municipalidad no está participando, no la podríamos llamar una buena práctica municipal. Ahora, puede ser que depende de la buena práctica, si no, o sea, puede continuar, es que es muy difícil. Lo que quiero decir tal vez es que va a depender mucho de la buena práctica, pero en términos generales no la podríamos llamar una buena práctica municipal si no está la municipalidad. No sé si Juan Carlos está de acuerdo conmigo. Susi, conceptualmente sí, efectivamente. En términos técnicos, la buena práctica municipal tiene que involucrar ciudadanía y autoridades municipales. Si uno de los dos componentes no se encuentra, no estamos en ese escenario. Pero creo que doña Susi en la pregunta anterior los contestó, y esa ha sido la experiencia en Costa Rica y en América Latina. Cuando una buena práctica se introniza, generalmente la ciudadanía tiende a empoderarse y a presionar para que esto no desaparezca. Y van a ver en el Consejo Municipal presionando, y van a ver a los regidores cuando van camino a sus casas que los paran y les preguntan que por qué se quitó tal cosa. Entonces, la participación ciudadana es una garantía de continuidad política, indistintamente que el regidor esté o no esté.
Otro elemento que es importante ahí es que generalmente cuesta mucho lograr avances democráticos, pero después es más difícil quitarlos, sobre todo si han dado resultados, porque nadie va a asumir el costo político de quitar algo que la gente ve positivamente. Por eso es que la participación ciudadana es importante, porque ese es el seguro de que la ciudadanía va a presionar y que el costo político que pagan los partidos políticos representados por esos regidores de quitarla va a ser muy alto. No sé si contesté, creo que complementé, creo que doña Susi y yo hoy estamos como si hubiéramos hecho la tarea juntos. Muchas gracias, Juan Carlos y doña Susi. Antes de continuar con la siguiente pregunta, yo sé que los panelistas no están viendo el chat directamente, porque mi compañera Rebeca y yo somos las que estamos coordinando esa parte. Entonces, aprovecho el espacio para extender algunas muestras de agradecimiento con los dos panelistas. Algunas personas por acá que nos comentan, muchísimas gracias por la intervención de ambos panelistas, excelentes exposiciones, muchas gracias. Además, también hay algunas otras preguntas sobre el material. Efectivamente, les recordamos que el material se les va a compartir en los correos que incluyeron en su matrícula. Así que pues quería como señalar esas muestras de cariño de las personas participantes hacia ustedes dos. Siempre es bueno no dejar pasar ese tipo de cosas. Continuamos. Dice, ¿existe alguna buena práctica a nivel local que sea aplicable en el uso de las tecnologías, de las TICs, que están pues muy en su auge ahora, y aprovechando un poco también lo que comentábamos sobre esta coyuntura de la pandemia que viene pues a ampliar todo este panorama de plataformas digitales? Entonces, ¿qué tema podríamos desarrollar un poco ahí sobre buenas prácticas a nivel local que permitan ese desarrollo y que sean aplicables al buen uso que se le da en la actualidad a las tecnologías? Bueno, quizás yo. En el tema de residuos, y disculpen, pero es que es parte de mi experiencia, que se lo tenga de eso. Conozco que está en proyecto de dos o tres municipalidades que tienen el uso de aplicaciones para, por ejemplo, precisamente medir digamos, se le avisa a las personas que el camión recolector ya va a pasar por los residuos valorizables, hay una forma, toman fotos. Bueno, entonces usted, por ejemplo, usted ya le llega un mensaje diciéndole que ya van a 100 metros de su casa para que usted pueda sacar el reciclaje, ¿verdad? Y hay una foto donde se puede ver si, o sea, uno manda una foto de que el material esté bien clasificado. Y tiene, digamos, y también las posibilidades de capacitación, ¿verdad? Entonces, recordarle a las personas cuáles son los materiales que se reciclan, cuáles no, ¿verdad? Entonces, eso es como en la última de innovación que sé que algunas, Zarcero, y sé que hay otra municipalidad, pero me disculpo porque no recuerdo aquí, Belén, creo que es otra, que están innovando precisamente con esto de las tecnologías que conozca recientemente. Aquí estoy, ya me quité, ya volví. A nivel nacional e internacional existen varios elementos. Los procesos de innovación tecnológica han facilitado generar nuevas formas de interacción con la ciudadanía. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos Innovap y el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha venido desarrollando junto con el IFAM el desarrollo de una serie de proyectos y de apps que puedan ser valorizadas en términos de generar algunos elementos. Y ya se está intentando aplicar uno precisamente para el tema de obra pública y transporte, la Contraloría estaba desarrollando uno, esperemos que continúen con el esfuerzo que había venido desempeñando doña Silvia como subcontralora en términos de los mecanismos de veeduría ciudadana, con apps de denuncias,
en línea, se venía desarrollando también parte de la pandemia, el producto de la tema, por ejemplo, en Ciudad Colón, el tema de que las sesiones fueran virtuales, ha hecho una mayor difusión por YouTube y Facebook Live de las sesiones a tiempo real. Se ha abierto espacios en algunas municipalidades, Heredia, Bárbara Heredia es una, donde se abren las mociones y proposiciones para que los ciudadanos puedan opinar sobre ellas y solicitar temas de agenda. También se ha establecido, por ejemplo, aunque está por ley, tal vez doña Susi me ayuda, en el caso de la Municipalidad Central de Heredia, se ha venido desarrollando un esquema de presupuestos participativos mucho más ambiciosa, que no solamente incluye las sesiones en los consejos de distrito, sino también foros de consulta en línea sobre las prioridades del cantón como un elemento previo de la alcaldía para poderlo resolver. Creo que el límite es la imaginación. Y en realidad uno puede colocarse, compartir con diferentes sectores y con el apoyo de las universidades y de las diferentes instancias, que yo inclusive con mucho gusto puedo hacerles llegar los teléfonos de Innovap y las diferentes instancias que están trabajando en esto a nivel local, para que puedan ser aplicadas y crear a su medida alguna buena práctica a nivel digital. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable por sus respuestas. Nos preguntan aquí, más bien es como tipo reflexión consulta, ¿verdad? Nos dicen, el problema es que a muchos alcaldes, alcaldesas y consejos municipales no les gusta involucrar la participación ciudadana. Entonces, ¿cómo lograr que los gobiernos locales sean participativos? Quizás esa para Juan Carlos. Ay, doña Rebeca, usted quiere que me linchen, por suerte estoy en mi casa cuartelado. Voy a hablar con toda sinceridad. De acuerdo a la secretaria general de CEPAL y además representante y embajadora para el continente de la Organización para un Gobierno Abierto, son los gobiernos territoriales y subterritoriales, es decir, las municipalidades, el foco donde debería iniciarse todos los procesos de apertura y por consiguiente de mayor participación ciudadana. En el caso costarricense esto no ha sido del todo así, producto de que los partidos políticos todavía no han asumido una verdadera cultura de la participación para realmente poder, y a nivel local, aunque hay mayor cercanía con la ciudadanía, son los grupos más vulnerables, digámoslos, a las líneas y presiones partidarias internas. Por eso yo he sostenido que si se quiere fortalecer realmente un modelo de cultura de la participación en la clase política, tenemos que incorporar e integrar los partidos políticos y empezar a formarlos desde ahí. Creo firmemente que la participación ciudadana, cuando se empodera, exige los espacios y es muy difícil negarlos. Ustedes siempre oirán la frase, miren, yo represento aquí más de 10,000 o 25,000 votos que votaron para que yo estuviera aquí. Esa es la participación que necesito. Y cuando termina, los partidos los van a poner, pero cada vez tienen menor credibilidad, menor legitimidad y menor apoyo a la ciudadanía. Si realmente ellos, como representantes de partidos políticos, quieren crecer y quieren que no sean partidos de 10 a 15% como los que están actualmente, tienen que abrir las puertas a la participación desde el partido, pero también desde su gestión municipal y agrego, en la Asamblea Legislativa y en cualquier órgano colegiado en que represente. Muchas gracias, doña Susi. Juan Carlos, tenemos una pregunta y yo la quiero ligar con un comentario también que nos encontramos acá en el chat, que también pues nos hace un llamado y un poco también una exhortación de solicitud, que dice que el instituto, en coordinación con otros docentes como DINADECO, el IFAM, entre otros, dice que hasta el mismo IFET, en la representación del Tribunal Supremo de Elecciones, deberíamos escribir un manual didáctico de la metodología para la ciudadanía activa que sirva de base para democratizar la participación de todos y todas en las comunidades, ¿verdad? Pues este es un comentario que está sobre la mesa. Yo quería pues
hacerlo también público me parece bastante relevante y pues de mucha consideración para un análisis interno y de articulación institucional en su momento. ¿Por qué lo ligué con la siguiente pregunta? Dice, ¿quién debe fomentar la participación ciudadana en los procesos municipales? O sea, ¿quién debería ser el órgano llamado a hacer este tipo de iniciativas, a fomentar este tipo de iniciativas en los procesos de las MUNIs como tal? ¿Voy yo, doña María? ¿Sí? Ok, Adelante, Juan, como guste. gracias. Con el permiso de Susi. Primero quiero, sobre el comentario, referirme. Doña Mariel es una persona muy humilde, porque en realidad ella, Anace, Wendy, todo el equipo del instituto han venido trabajando en ese tema y están elaborando material muy valioso que muy pronto espero que dé la luz. De la misma manera, están involucradas y aportando mucho en una cátedra ciudadana que se está desarrollando con un foro multiactor. ¿Se acuerdan cuando yo les dije el foro multiactor? Academia, sector privado, instituciones. Estamos colaborando en este proceso y el aporte del instituto ha sido invaluable. Ahí siempre veo a Wendy, siempre veo a Mariel trabajando. Entonces, quiero decirles que se está trabajando en colaboración en avanzar en esos temas y que el instituto está completamente con la camiseta puesta. Y ahora sí, sobre la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y esa pregunta filosófica todavía no ha sido contestada. Yo sostengo que debe haber el triángulo virtuoso. Tiene que haber un cambio en la cultura institucional de la administración municipal para que, indistintamente de los cambios políticos, las políticas integradas o las buenas prácticas se mantengan dentro de la escala institucional y soporten los vaivienes de los cambios de viento político. De la misma manera, sostengo que no se logra esto si no tenemos una ciudadanía empoderada y comprometida y corresponsable del desarrollo y del bien común de sus cantones, que esté dispuesta a organizarse, porque hay un elemento importante, la discusión. Yo colaboro sin organizarme. Miren, su colaboración es importante, pero no es consustancial si no logra organizarse y articularse e involucrarse con los grupos de las organizaciones de su comunidad para generar incidencia real dentro de la municipalidad. No es lo mismo golpear con la mano abierta que con el puño cerrado. Si yo golpeo abierto me puedo quebrar un dedo, pero si golpeo con el puño cerrado probablemente puedo ganar esa pelea de boxeo. De la misma manera existe el tercer componente, ese triángulo virtuoso, que es la clase política consciente de que el desgaste de legitimidad que afronta el sistema costarricense debe ser revertido y por consiguiente promover hitos transformadores dentro de la localidad. Entonces, mi posición es que deben haber los tres elementos, pero si no los existen, el primero, en tocar la puerta y exigir sus derechos consagrados en el artículo 9 constitucional, 11 y 27, es la ciudadanía. Sí, tal vez de forma más resumida, bueno, comparto completamente con Juan Carlos ese sentido de que, bueno, yo siempre, tal vez no el triángulo, pero yo siempre digo que las cosas son de dos. Ahora sí, desde la municipalidad precisamente no cambiamos y no tenemos esa otra visión de ver cómo se involucra, es tal vez no con el puño, pero sí organizativamente tenemos como ciudadanos ver cómo nos organizamos y también, digamos, luchar y proponer nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, si una no se da, pues la otra también tiene que darse. Entonces, por ahí es fundamental. O sea, la cuestión es no quedarse esperando con los brazos cruzados que las cosas se resuelvan, ¿verdad? Muchas gracias. Susi, Juan Carlos, a propósito de este rol de la ciudadanía, ¿verdad? Y de lo que están comentando de la responsabilidad ciudadana también, nos preguntan
lo siguiente, ¿qué pasa si la ciudadanía no quiere participar de los procesos? ¿Cómo motivar a las personas para que sean partícipes? Para los dos. Si quiere, inicia Susi. Bueno, esa realmente es como la pregunta del millón, ¿verdad? Realmente, en la medida de que, por ejemplo, cuando comienzan a haber robos en una comunidad, ¿verdad? Que se meten hoy a una casa y mañana a la otra, es como el proceso natural de que hay esta seguridad comunitaria, ¿verdad? Yo creo que han sido los procesos naturales o lo que uno ha visto en la sociedad. O bueno, falta la construcción de un camino, entonces hay una organización de un comité o que hay que mejorar el puente. No sé, realmente en la medida de que existan necesidades, de que existan problemas que no se han resuelto, pues ahí habrá una forma. Si a mí me llaman a participar en algo de que no me interesa, de que no tengo, o sea, que no me mueve, realmente puede hacer que no pase nada, ¿verdad? Mientras, y ahí también van los liderazgos, ¿verdad? Que que siempre hay en las comunidades, por suerte todavía tenemos, ¿verdad? Entonces, realmente no tendría, honestamente, una respuesta, o creo que no existe una solución mágica en esto de cómo motivar, pero lo primero es si hay un problema sentido, digamos, va a ser más espontánea y más sostenible y realmente esa participación, ¿verdad? Y lo otro, bueno, precisamente entonces está en toda la forma de innovación y toda la creatividad y todo lo que tendremos como a mano para ver cómo hacemos que las personas participen, ¿verdad? Pero ahí sí sería como pensar entre muchas especialidades, entre muchas cabezas, por decirlo así, porque es complicado. Ese es parte, y sinceramente no tendría como una respuesta congruente y tajante de darte como una recomendación en el caso. Gracias. Gracias, Susi. Bueno, tenemos que hacer rápidamente un análisis. Después de los años 50, en el desarrollo costarricense se generó una visión de Estado muy centralista, que inclusive empezó a quitar competencias a las municipalidades y empezó a generar lo que se ha denominado el Estado, un Estado paternalista, que se fincaba también en elementos de clientelismo electoral a partir de las dos fuerzas políticas. Eso fue minando la cultura de inclusión social fuerte que había caracterizado a Costa Rica desde la colonia dentro de los procesos de desarrollo, donde las comunidades se encontraban muy integradas a nivel local. Eso fue haciendo una transformación cultural y encontramos inclusive una serie de refranes y de chistes que se han interiorizado y que reflejan un poco el pensamiento. Es a recostarte a la MUNI o recostarte al gobierno. O mira, que el gobierno te lo solucione. Ahora, esto ha venido cambiando. Hay un estudio muy importante realizado por persona joven de la Universidad Nacional Estatal a Distancia en colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que hace una visualización de los liderazgos jóvenes, personas menores de 35 años para las elecciones pasadas, y encontramos que no es que los jóvenes no les interesa la política. Ese estudio se lo recomiendo. Es un extraordinario y aprovecho para felicitar a doña Nora González por ese trabajo y a doña Argentina Artavia. Sino que los jóvenes no les interesa la política partidaria, están desencantados, pero los jóvenes actúan dinámicamente en temas ambientales, culturales, deportivos, se organizan, articulan, pero y como dice doña Susi, el tema es para qué los invitamos. Lo voy a poner de esta manera. Si yo no bailo y me invitan a un baile, voy a decir, ¿para qué voy a ir? Pero si me gusta bailar y me invitan a un baile, voy a ir a bailar.
Bajo la misma manera, la definición de los mecanismos de participación no debe ser una imposición municipal, porque un discurso lacónico y falso es que la ciudadanía no participó. Yo convoqué y nadie llegó. Pero primer requisito, informó, motivó y explicó la importancia de ese aporte. Le dijo a la ciudadanía que su aporte iba a ser tomado en cuenta y de qué forma iba a ser tomado en cuenta. Y tercer elemento, cuando usted convocó, tenía seguro que era un tema de interés de los ciudadanos y ciudadanas. Como cité a Met, si usted quiere una mayor participación ciudadana, empiece transformando grupos pequeños, porque de acuerdo a una encuesta realizada por la Contraloría General de la República hace 5 o 6 años, y que además es muy conteste con un estudio realizado por la Universidad de Santiago en Chile, parece que en Latinoamérica tenemos elementos similares. La gente no participa esencialmente porque cree que lo que va a aportar no va a servir para nada y que no le van a hacer caso. Por eso lo primero es incidencia. ¿Quiere promover una cultura de la participación involucrada a la gente? Comprométase a cumplir los acuerdos a los que se llegue. No podemos realizar, por ejemplo, a mitad de pandemia, cuando la situación ya está caliente, una consulta ciudadana, lo que vamos a hacer. No es el momento procesal, el momento procesal era al principio. En ese momento lo que se quiere es incidencia más real, entonces lo que se ocupaban eran foros o mesas de trabajo para poder coordinar. De esa manera, no solamente quiénes, sino el momento y la motivación para que participen es esencial para promover mediante el resultado efectivo y que la gente vea lo que les sirve. O dicho de otra manera, para no alargarme, porque es un tema que me apasiona. Si a mí me invitan a una fiesta, y mi esposa me está oyendo, así que es un ejemplo, nada más, a una fiesta donde me gusta una muchacha, digamos que yo tenga 16 años en ese momento, es decir, y resulta que yo llego a esa fiesta con expectativa de poder bailar con ella, y de entrada me dice, te presento a tu novio, te presento a mi novio, probablemente le encanto porque yo fui a la fiesta, ¿verdad? Doña Susi no va a ser el mismo. Bajo la misma perspectiva, si yo te invito a definir qué vamos a hacer con la escuela o con la cancha de deportes o con el acueducto rural, y cuando llegas te digo, no era mentira, lo que yo quería saber es si vas a votar por mí en las distritales o si me apoyas con una rifa, la gente no vuelve a ir a las reuniones. Perdón la vehemencia, pero es un tema que me apasiona. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, yo creo que a ambos se les nota la pasión que tienen con el tema. Muy bien. Hay un comentario que me pareció bastante relevante. En realidad todos los comentarios, creo que tenemos a un público muy participativo el día de hoy y con unas intervenciones bastante oportunas, apropiadas. Doña Angélica, que nos dice, la ciudadanía desconoce el poder que tiene en el mejoramiento de los procesos municipales, ¿verdad? Precisamente parece que es un poco lo que hemos conversado el día de hoy. Además dice, las personas aún no se reconocen a sí mismas como gestores de cambio, ni como un ente fiscalizador de la clase política. Este es un comentario que me parece que es digno de hacer ese análisis. Lo quise ligar con esta pregunta que dice, ¿cómo podemos ejercer la ciudadanía fiscalizando proyectos e impulsando cambios desde las comunidades sin que sean procesos incómodos o que se muestren disconformes? Asumo que la persona, ¿verdad? Que no se vea como que la persona está disconforme con los procesos. Entonces, tal vez extender un poquito este tema, ¿verdad? ¿Cómo podría la ciudadanía, pues, proyectar esa fiscalización y ese impulso de cambio desde este espacio local? Ariel, yo o doña Susi, ¿qué me dice? Como tengan gusto. No sé si doña Susi desea hacer algún aporte o acotación a esta pregunta. Yo me espero después de doña Susi si ella quiere hablar. Bueno, está bien.
Realmente en toda buena práctica municipal debe ya estar conformado todo esa, cómo va a ser todo ese seguimiento, cómo se va a hacer todo ese monitoreo. Entonces, obviamente, bueno, si es una persona que ya ha estado participando o que está participando de la iniciativa, pues ahí mismo tienen que estar establecidos esos mecanismos, ¿verdad? Cómo si se va a hacer evaluación trimestral o ver si se está cumpliendo. Pero entiendo que no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Esto es, si yo no he estado participando, digamos, hay una buena práctica municipal y yo no participé, sino que quiero fiscalizar como estando desde afuera, no sé si esa es la pregunta. Si es así, pues bueno, también estas, si es municipal, todas estas, digamos, acuerdo, a ver, es información que tiene que estar disponible, ¿verdad? Entonces, uno también se puede acercar y revisar si se están cumpliendo cosas y en una buena práctica municipal, pues estará el comité o el grupo que lo lleva adelante, pues en toda la disponibilidad de escuchar y de siempre, pues, la mejora continua, porque ya de por sí en la buena práctica municipal, ese es el espíritu, ¿verdad? Así es el funcionamiento. Entonces, pero no sé si estoy entendiendo bien o mal. Si no, se lo dejo a Juan Carlos. Gracias, Susi. Sí, un poco sí, creo que está muy bien por ahí. Antes de que conteste Juan Carlos, creo que es precisamente esa línea de la fiscalización, veeduría, ¿verdad? Como un término que está como muy actual, el tema de la fiscalización de los proyectos dentro de los procesos de buenas prácticas. Yo creo que bastante bien, doña Susi. Muchas gracias. Juan Carlos, adelante. Con muchísimo gusto. Creo que necesitamos hacer una precisión conceptual inicialmente para que me pueda ayudar a entender. Rendición de cuentas no es un informe. Rendición de cuentas tiene que ser un diálogo entre las partes que facilite la posibilidad de que la administración se retroalimente y pueda generar acuerdos o acciones oportunas de mejora, escuchando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entendido que eso es rendición de cuentas, sino un informe frío de pompas y de éxitos, que generalmente siempre es parcial, voy con el segundo elemento. Incomodemos. ¿Cuál es el miedo a incomodar? La constitución política es clara. Los representantes municipales, desde el alcalde, los síndicos, los concejales de distrito, los diputados y el presidente de la República, son funcionarios públicos que son depositarios del poder que les da la ciudadanía, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a exigir información clara y contundente. La Sala de Jurisdicción Constitucional, porque en Costa Rica somos, después de Cuba, el único país del continente que no tiene una ley de acceso a la información pública. Muy triste, ¿verdad? Una ley de acceso a la información pública. Ya gracias a Dios fue dictaminada un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa hace 15 días. Espero que siga adelantado este proyecto. La Sala de Jurisdicción ha venido implementando una serie de aspectos que constituyen un derecho fundamental. Es decir, yo tengo derecho a que me contesten. La información, los salarios, las dietas, los viáticos y todo lo que se implique gasto municipal en obras, bienes y servicios es información pública que tiene que estar accesible, sea que la solicite o que esté en la página web. Además, quisiera agregar que la Contraloría General de la República, dentro del programa de fortalecimiento de ciudadanía activa que ha venido desarrollando y que espero que se continúe, se ha venido preparando a diferentes comunidades en estrategias de veeduría y fiscalización ciudadana en el ejercicio de los derechos. Uno no puede pedir permiso por usar lo que es de uno, y los recursos municipales son de uno. 2. Los mecanismos de veeduría deben nacer del proceso de organización social. Quiero decirles que, bueno, la academia, el instituto los puede ayudar a organizarse como ciudadanos para ejercer la veeduría, dar informes y explicar. Si ustedes dan un informe golpeadito, al día siguiente los van a llamar para tomarnos en cuenta.
Y el otro elemento es que tiene la Defensoría de los Habitantes, la misma Contraloría General de la República, se me permite, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y otras instancias, el IFED, que los ayudan en formación, les dan el material y les permiten organizarse para realizar esa veeduría y fiscalización ciudadana, que no es un permiso, es más, me animo a decir que es un derecho y además una obligación de todo ciudadano y ciudadana. Muchas gracias, Juan Carlos. A propósito de esto último que nos estaba mencionando, de cómo las personas tenemos que involucrarnos en los espacios e incomodar de alguna manera, nos preguntan de qué manera puede acercarse la población en general a estos espacios de participación ciudadana si no es partícipe de algún grupo o partido político. Y además, también nos hicieron otra consulta, ¿cuál podría ser una sugerencia para la inclusión de la juventud a estos espacios? Si quiere, empezamos con usted y luego con doña Susi. Yo estoy a sus órdenes. Las dos preguntas buenísimas. Vean, yo creo que la ciudadanía puede encontrar puntos de coincidencia en algún tema de interés, el acueducto, la recolección de residuos, el tema de la seguridad ciudadana, que facilita un primer encuentro de la labor individual para después avanzar a mecanismos de organización o por lo menos de cadenas de colaboración ciudadana con un primer elemento de organización. Ahora ya no se habla de liderazgo vertical, el caudillo y el gamonal, seno territorial o nacional, ya no existe. Ahora se habla de liderazgo participativo, que significa poder aprovechar y encauzar los esfuerzos. Entonces, a nivel individual, yo le digo que busque un tema en común, va a ver que mucha gente lo va a seguir y se van a integrar y van a poder organizarse. A nivel de organización, si se me permite, doña Rebeca, voy a contar, digamos, una experiencia que tengo muy reciente. Ustedes se acordaron que hace poco se quiso recortar el programa del Ministerio de Cultura de una manera bastante fuerte. Bueno, casi 4.000 y pico millones que hubiera dejado el ministerio sin una labor de extensión cultural en los diferentes municipios del país. Ese grupo se acercó al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, empezaron a generar reuniones bilaterales con diferentes foros de diputados, generaron conciencia, además hicieron una propuesta, nada más dijeron no, presentaron una propuesta, lograron articularse y el recorte pasó de 4.000 millones a 1.500.000, es decir, lograron en mucho sus resultados gracias a esa labor de organización. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Les dijimos, no puede ser que la ciudadanía sea solo reactiva, tiene que ser propositiva, porque la participación no es reaccionar sobre, la participación es estar presente siempre. Entonces, estamos organizando con ellos en el departamento todo el próximo año talleres junto con la Defensoría de los Habitantes, no quiero ser injusto, y el instituto podríamos involucrarlo a nivel local, a nivel de los grupos culturales locales, programas de empoderamiento, negociación, mapeo de actores, procedimientos administrativos, etcétera, que les permitan, con vistas a que terminen formando una organización nacional o locales que puedan articular esos intereses en forma permanente como un interlocutor válido. Tal vez, no sé si contesté, el tema de juventud, vean. La juventud, y lo reitero, ese estudio de la UNED vale oro, hay que leerlo. Los jóvenes participan y participan activamente. Lo que sucede es que se quiere que participen de la manera que los adultos quieren que participen, el famoso adultocentrismo. Entonces se desencantan. A los jóvenes hay que integrarlos en todos los movimientos, pero también hay que dejarlos participar y ser jóvenes. Y ser jóvenes significa ser disruptivos e innovadores. Y la democracia siempre ha evolucionado, no por los conformismos, sino por los desacuerdos o la gente que disrumpe para crear nuevas opciones y nuevas posibilidades de diálogo. No sé si contesté, doña Rebeca. Claro que sí, muchas gracias, Juan Carlos. Susi, ¿tiene algo que decir? No, realmente excelente respuesta, realmente. Creo que tomó todos los puntos de vista. Gracias. Hay un par de preguntas que a mí me parecen un poco similares. Es que consultan
si los consejos de distrito están aportando en el tema de la participación ciudadana y de las buenas prácticas, o son temas un poco más políticos. Esa es un poco la pregunta, a ver si ustedes pueden hacer algún tipo de interpretación. Y hay otra pregunta por acá que trae un comentario que dice: me preocupa mucho que hay mecanismos de incidencia, como por ejemplo el Consejo de Distrito, que es un poco hace esa referencia con la pregunta anterior, y la consulta dice, pero no se tienen los mecanismos económicos, o al menos no se pueden hacer estudios técnicos, por ejemplo, de la situación local, como acceso a esa parte económica. ¿Cómo se puede tener acceso a esa parte económica para poder establecer esas mediciones? Tal vez de lo que conozco, de las iniciativas de buenas prácticas municipales que he conocido del país, hay algunas en donde el Consejo de Distrito ha sido fundamental en su ejecución. Entonces yo creo que va a depender también mucho de la iniciativa. Y en cuanto al tema de recursos, yo les comentaba en un inicio que un criterio es que tenga financiamiento municipal. No sé si era como lo que la muchacha, no sé si se refería más a parte de estudios específicos para ver eso, pero nada más comentarles que la buena práctica municipal de fijo tiene, o sea, uno de sus criterios también claves es que tenga financiamiento asignado en el presupuesto municipal, ¿verdad? Entonces, pero creo que ella estaba preguntando de otro tipo de recursos, pero bueno, no sé, así es como mi aporte. Gracias. Las dos preguntas interesantísimas. Vean, los consejos de distrito, por su cercanía en la localidad, están llamados a ser uno de los principales elementos de vinculación ciudadana. Y para eso significa que la cadena de comunicación y de delegación democrática tiene que funcionar, es decir, que el consejo tome los acuerdos, que el síndico realmente los reproduzca en forma real dentro del consejo municipal y que los regidores tengan la apertura para aceptarlo. Es decir, de abajo hacia arriba. Sé que el Instituto de Formación le ha dado un particular esfuerzo a esa transformación cultural a nivel de generar esa conciencia del valor público desde el distrito como elemento esencial. Pero vuelvo a reiterar, la línea de mando opera diferente. Generalmente los partidos políticos de corte más tradicional tienden a ser muy verticalistas. Entonces los consejos de distrito no abren del todo las posibilidades de participación porque están muy sujetos a las directrices que les da el regidor el alcalde el presidente del comité ejecutivo cantonal del partido y de ahí el diputado de la provincia. Entonces muchas veces esa línea verticalista hace que muchas posibilidades de abrir a nuevos actores y escuchar nuevos procesos no se articulen, a pesar de que tienen todas las posibilidades de hacer cosas variadísimas e implementar muy buenas prácticas. Entonces es un tema de la cultura de la clase política que es necesario cambiar en ese verticalismo. ¿Qué es el tema de los recursos? Vean, cuando uno habla de colaboración ciudadana, que es la etapa superior de la participación, como lo vimos, no solo opinar, sino construir, generalmente en los foros multiactor no solamente es definir qué, sino cómo lo hacemos y cómo se dan los recursos. Quiero comentar rápidamente, aunque yo sé que mi esposa me está oyendo y espero que no demore, porque siempre lo cito. Nosotros hace unos años, el presidente de la Asociación de Desarrollo de San Rafael de Alajuela nos solicitó al Departamento de Participación Ciudadana la construcción o expansión del ramal de ferrocarril que llega de Belén hasta San Rafael. Vimos que era muy difícil porque implicaba muchos millones, entonces articulamos una especie de bloque entre los diputados que representaban los cantones de Belén y el cantón de San Rafael, y además se integró en esos momentos los alcaldes de ambas municipalidades con una visión de apertura extraordinaria. Don Horacio Alvarado por Belén
y don Roberto Thompson por Alajuela, que delegaron en sus vicealcaldes. Producto de eso, se convocó al INCOFER a una sesión de trabajo conjunta para determinar los costos presupuestarios que implicaba. Ya la municipalidad estaba involucrada, estaba participando, pero no se quedó ahí, sino que ya teníamos a la sociedad civil, teníamos a la parte política superior, a los diputados en una visión de participación sin color político, ya que al participar todos no se puede teñir, sino se veía como algo institucional, al INCOFER, que era el órgano encargado, pero además incluimos a las empresas privadas. Recordemos que en San Rafael está Holcim, está MECO, y además Pollos el Rey, que aportó muchísimo en ese momento. No estoy haciendo comerciales, nada más para ubicar el tema. Producto de eso se hizo una inspección y se hizo una reunión conjunta para el tema de los recursos. Y resulta que el presupuesto era en 940 millones de colones, pero en eso Holcim dijo que ponía algo, MECO algo, la municipalidad los costos a desnivel, en los pasos a nivel y las agujas. La comunidad, a partir de Dinadeco, aportaba algo más y además hicieron una serie de actividades. Me acuerdo uno que se llamaba Un Rojo por el Tren, de casa en casa. Y el asunto es que al final les cuento que se paró la construcción del ramal, que ya existe, de Cartago ay, ¿cómo se me olvida? A lo que sigue de Cartago, para construir el de San Rafael. La colaboración significa también a veces poner recursos, que la academia aporte sus conocimientos, aporte los técnicos, los analistas para que realicen los estudios, dado que es un interés público, que las empresas involucradas que vean un un interés, lo hagan en responsabilidad social, que la misma ciudadanía haga su turno, haga su arroz con pollo para hacerlo. Sí creo que debe haber presupuestos, pero los presupuestos nunca van a alcanzar porque las demandas son muchos, los recursos son pocos. Entonces la colaboración ciudadana significa tocarse el bolsillo. En el Departamento de Participación Ciudadana en el cual yo laboro, yo les digo que yo soy como San Francisco de Asís. A veces le digo a la ciudadanía así y salgo con la canasta diciendo Dios proveerá. Y quiero decirles que siempre hay quien provea, si la causa es justa. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable por sus respuestas, y Susi también. Ya para finalizar, la última pregunta que tenemos acá, y creo que es bastante relevante, es ¿cómo se podría involucrar a la ciudadanía a participar vendiendo la idea que nos deja este seminario? La ciudadanía no quiere participar, solo comentan, pero no aportan. Si gusta, empieza Susi y luego Juan Carlos. Bueno, como les decía, yo es que la verdad no tengo así como las respuestas a estas cuestiones, porque va a depender mucho de las condiciones de cada lugar, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que crear y ser muy innovadores y muy creativos desde el instituto y de otras instancias para poder llevar este mensaje, ¿verdad? Para ver si realmente se hacen más actividades y la forma de promoverlas, ¿verdad? Por ejemplo, se hablaba del manual o si se hablaba de usar redes sociales, ¿verdad? Realmente aquí creo que tenemos que ser muy creativos porque ahora, yo no creo en sí tampoco es que la gente no participa, porque de verdad sí hay iniciativas en donde precisamente si son buenas prácticas municipales que se están desarrollando, o sea, sí se pueden hacer en algunos lugares, entonces, ¿por qué no en otros lugares, verdad? Entonces, por eso un poco el Programa Nacional de Buenas Prácticas también es una instancia, bueno, que se hacen ferias cada 2 años, ¿verdad? Pero las posibilidades de abrir más eventos en este tipo, donde se pueda divulgar y promover, pues es una tarea que nos toca y a todos y todas, ¿verdad? Y a mí, mi aporte. Gracias. A nivel de cierre y en función de esa pregunta,
desde hace mucho tiempo, muchas instituciones han venido trabajando en forma aislada para generar ese cambio cultural del empoderamiento y la participación ciudadana. Es un derecho y lo digo también, es una responsabilidad. Vemos por ejemplo, al instituto en la UNED haciendo importantes esfuerzos a nivel local, reinventándose y construyendo nuevos instrumentos que pronto no sea a mí a quien me corresponde anunciarlos, pero porque no soy ni siquiera protagonista en ellos, pero pronto van a tener muy buenas noticias. Vemos al Instituto de Formación, el Instituto de Formación, el IFET, vemos al IFET, vemos a la Defensoría de los Habitantes, vemos al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, vemos la Comisión de Gobierno Abierto, pero vemos con AMAG en el Poder Judicial, se ha venido trabajando, pero hay un elemento muy innovador que se ha venido gestando de 2 o 3 años para acá, que es que estamos, y como tengo a doña Mariela al frente, véanla, que no me deja mentir, ella dirá si sí o si no, estamos articulándonos, estamos empezando a trabajar en conjunto, estamos llamando a la UNGL, estamos llamando a la NAI, estamos empezando a intentar integrar, inclusive con cooperación internacional, esos esfuerzos de sistematización, porque la voluntad ha existido, hemos trabajado, pero ahora estamos más organizados y más sistematizados y con participación activa, como corresponde, para todo cambio de la sociedad civil, completamente involucrada, como nosotros, como instituciones, a avanzar. ¿Qué es lo que creo? Los cambios culturales no se logran de la noche a la mañana, pero la construcción se hace cambiando uno. Uno de los principales promotores del gobierno abierto y por consiguiente la participación, Barack Obama, cuando hace la proclama de las Naciones Unidas para un Estado abierto en el 2011, tiene una frase que quiero compartir con ustedes. No esperemos a que los demás cambien. Si queremos un cambio, empecemos a cambiar nosotros. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a don Juan Carlos y a doña Susi y también a las compañeras Mariel Mena y Rebeca Bolaños, quienes moderaron esta parte de consultas. Quisiera cederle solamente 2 minutos más a doña Susi y a don Juan Carlos por si quieren realizar un cierre ya de toda la actividad antes de terminar la actividad. Muchas gracias, Wendy. Bueno, realmente de nuevo agradecerles porque la gran mayoría se ha mantenido a esta hora. Las preguntas son súper enriquecedoras. De hecho, he aprendido mucho hoy también de Juan Carlos y le agradezco mucho. Y creo que es muy importante creer que podemos hacer cambios, ¿verdad? Y que somos personas muy importantes y que tenemos en nuestras comunidades muchos aportes y entonces, no, solamente agradecerles y ver que me gustaría que después saber si hay algunas digamos, posibilidades de que las personas después nos cuenten de si hubo algún cambio o por lo menos saber en su municipalidad si existen algunas buenas prácticas municipales, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Voy ahí. Primero, agradecer al instituto, permitirme compartir con doña Susi Lobo. Aprendí muchísimo de ella. De verdad, muchas gracias. Esa oportunidad, gracias por tomarme en cuenta. De la misma manera, gracias a las personas. Fin de semana largo, Black Friday, y se mantuvieron durante todo el evento. Así que les agradezco muchísimo. Eso se llama compromiso y interés en la participación ciudadana. Y a nivel de cierre, lo único que podría decir es la participación ciudadana es una obligación de las democracias contemporáneas. Todos aquellos sistemas políticos, sea en lo territorial o en lo nacional, que no han logrado involucrar y canalizar adecuadamente las necesidades de los ciudadanos mediante esquemas participativos,
entran en esquemas de desgaste, deterioro y problemas de legitimidad y gobernanza en sus sistemas. Hoy, la responsabilidad de fortalecer las democracias en los momentos de crisis que vivimos y encontrar un nuevo modelo de desarrollo más inclusivo, justo y paritario, que supere los grandes problemas que el COVID nos evidenció, es construyendo en conjunto. Los recursos no alcanzan si no aportamos todos. Y al fin y al cabo, todos nos beneficiaremos si colaboramos y damos nuestro mayor esfuerzo desde las comunidades, desde las autoridades municipales, gubernamentales, academia y sector privado. Muchas gracias.